Protagonistas. La entrevista del día en Nada que Perder. 38 minutos pasan de las 8 de la mañana, momento de recibir al presidente del Frente Amplio, a Fernando Pereira, a quien ya le decimos muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, un placer estar con ustedes como siempre. Igualmente, sabemos que son momentos complejos. Ayer terminaron una larga jornada, un día de fiesta, podemos decir, y bueno, nos gustaría saber cuál es tu balance del acto del cierre de ayer del Frente Amplio. Y una fiesta democrática, una fiesta de gente comprometida con la posibilidad de que los cambios lleguen al Uruguay, de poder remontar los sueños, gente que hizo un enorme esfuerzo para llegar a ese acto en hora, una cantidad de gente que yo no logro saber cuánta, pero miles y miles y miles, que colmaron la avenida principal de Las Piedras y que le dieron un marco al acto final increíble, que generaron la condición para que el optimismo, para que la esperanza finalmente intente vencer el miedo, ¿no? Que es uno de los temas que hemos trabajado durante toda la campaña, que nuestra esperanza pueda vencer al miedo, que nuestras desventajas económicas en relación a los partidos poderosos que enfrentamos, que gastaron 7 pesos y medio cada 2 pesos y medio que gastamos nosotros en publicidad, que han hecho un despliegue a veces obsceno, con candidatos que han gastado millones de dólares en campañas internas, fuera del plazo electoral, contra las distintas presiones, contra la participación del presidente en la campaña, de los ministros del Interior y de Defensa. Contra todo eso creemos que igualmente la esperanza va a vencer al miedo y que finalmente ayer fue una demostración de que se puede, de que hay miles y miles de uruguayos en todo el país, porque esto se replicó en todo el país y hoy va a haber actos en todo el país, caravanas y actos en todo el país. Fue una fiesta democrática y fue una fiesta de la esperanza, digamos. Fernando, obviamente este fue el hito final, si se quiere, más allá de las caravanas que vaya a haber hoy, pero del 27 de octubre hasta hoy, también la militancia va a seguir en la calle, hasta el domingo. ¿Cuáles fueron los pilares de la estrategia de campaña? Bueno, lo primero es la capilaridad. Se armó un grupo de senadores y de la presidencia del Frente Amplio que recorrió todo el país, que no quedó casi ningún lugar sin visitar, que nos generamos la idea de reunirnos con organizaciones importantes de cada pueblo, de cada ciudad, de conversar con los medios de comunicación del interior, que tienen el mismo valor que cualquier medio, y darle el tiempo necesario. Por eso formamos grupos de 4, que pudiéramos cubrir la mayor parte de las localidades del interior del país y al mismo tiempo que pudiéramos atender con tiempo a los medios de comunicación. Y al final de la tarde siempre hicimos un encuentro ciudadano en las que encontramos claramente muchos votantes frente amplistas, pero también donde se presentaron votantes del Partido Nacional, votantes del Partido Colorado, algún votante de Cabildo Abierto, para expresar que ellos estaban meditando la posibilidad de votar a Orsi, y eso en sí mismo creo que fue importante. Por otro lado, el candidato y todas sus salidas, nuestra candidata que hizo a vicepresidenta, que hizo un gran esfuerzo en Montevideo, en función de un accidente que tuvo y de un problema en la pierna, pero no dejó un día de militar, decenas de horas para poder construir esta victoria, para poder las victorias se construyen, no se resuelven a partir de una encuesta, sino de una construcción política, y esa construcción política se basó, además de estas dos cuestiones, en la participación masiva de hombres y mujeres militando a lo largo y ancho de todo el país, visitando puerta a puerta, casa a casa, yendo a todas las ferias, a todos los parques, a todas las ramblas, generando la condición para intentar llegar a los 3 millones de uruguayos, y yo creo que eso está siendo prácticamente posible, ¿no? Fernando, y en cuanto a lo discursivo, los focos que se pusieron en lo programático, por lo menos desde la dirigencia, en lo programático o en lo que consideraban que había que remarcar en este periodo. Bueno, básicamente el candidato a presidente había dado un conjunto de pautas que luego la sostuvo en el debate. El candidato a presidente del Frente Amplio y ojalá el futuro presidente de los uruguayos
colocó una serie de propuestas en el departamento de Colonia, vinculadas a un conjunto de temas. Fueron 48 propuestas. Esas 48 propuestas respondían a problemas concretos de la gente. Por ejemplo, en educación hablaba de expandir el tiempo pedagógico, el tiempo extendido y el tiempo completo para alcanzar a distintos contextos, no solo el contexto crítico, sino a distintos contextos, por ejemplo, de trabajadores que pudieran llevar a sus niños, a sus hijos, a escuelas de tiempo completo y eso le dé mejores condiciones para trabajar tranquilamente. Habló de la mochila de 2.500 pesos, que parece una pavada, pero para el comienzo de clases tener una mochila o no tener una mochila es un diferencial enorme. Cualquiera que sepa algo de la escuela sabe que esto es un diferencial enorme. Habló de las becas Butiá para llegar a 70.000, son las becas de secundaria que hoy tienen un valor de 10.000 pesos anuales y las pasa de 10.000 a 25.000 pesos. Habló de un incremento del presupuesto en investigación y desarrollo para llegar al 1% del PIB, que signifique, digamos, investigar para desarrollarnos, investigar para que nuestro mundo del trabajo adquiera conocimientos que la ciencia nos puede dar y que puede generar oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Luego habló de la protección del empleo, de la necesidad de proteger el empleo juvenil, y para eso va a crear 12.000 puestos de trabajo por año protegidos, y al mismo tiempo le va a dar a los empresarios que los contraten la posibilidad de tenerlos un año más con exoneraciones fiscales, es decir, sin pagar, sin aportes en el BPS, a los efectos que ese muchacho menor de 30 años tenga una experiencia laboral valiosa que le implique insertarse en el mundo del trabajo de manera más lógica, más fácil. Después habló del desarrollo del campo y de la ciudad, y habló del riego con el cuidado ambiental, habló de la investigación también a través de Línea y otros institutos, habló de la posibilidad de mejorar la producción agropecuaria y la inserción internacional para que esto permitiera un crecimiento del producto del 3%, y con ese crecimiento del producto poder atender políticas sociales prioritarias, como por ejemplo la atención a la niñez en situación de pobreza, como por ejemplo aumentar las jubilaciones para alcanzar el salario mínimo al final del periodo, y esto implica aumentos a los jubilados y pensionistas por encima de la media, o sea, por encima del índice medio de salarios, pero también se comprometió a devolverles lo que este gobierno les quitó, que fue un 3% por año, para alcanzar al final del periodo que el salario mínimo nacional esté en igual valor que la jubilación o la pensión mínima nacional por persona, ¿no? Fernando, vos hoy hablabas en esto de la construcción de una posible victoria, bueno, de la importancia de la militancia, de las recorridas por parte de los dirigentes, pero ¿de qué depende la victoria del Frente Amplio este domingo? Y depende de un trabajo de mucho tiempo y que se vea cristalizado. Cuando uno sabe que va a enfrentar a partidos poderosos, que luego tienen apoyos poderosos, que luego tienen programas de televisión hechos para hablar de un partido poderoso o de los partidos poderosos, cuando uno sabe que se va a enfrentar a poderes económicos tremendos que pueden gastar decenas de millones de dólares, que en algún momento declararán, pero son decenas de millones de dólares, probablemente duplique o cerca de triplicar lo que van a sacar de los votos que paga la Corte Electoral. Entonces, digamos, cuando sabe que va a enfrentar eso, nunca una elección va a ser sencilla, ni lo fue en 2004. Puede haber un mito que en el 2004 fue fácil, había más viento de cola, pero alcanzamos la mitad, apenitas de los votos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digamos, ese poder lo ves en minutos de televisión, lo ves en audios de WhatsApp amenazando trabajadores que si no se los ve caminando, militando por el partido, probablemente en el próximo periodo el alcalde tome otros trabajadores, los que están militando. Lo ves en las distintas conversaciones que tienen, digamos, no de forma, no escribiendo un papel, pero sí diciéndoles al pasar que el trabajo está en peligro si pierde su partido. Contra todas estas cosas peleás contra cosas que ha planteado Yamandú con claridad, que a veces colgar una bandera del Frente Amplio en algún pueblo implica que no consigas trabajo. Entonces, digamos, contra todo ese viento en contra, se arma una campaña electoral. Peleás contra 5 partidos que se coaligan y hacen acuerdos que luego no van a cumplir. Peleás con que hicieron 1 millón de promesas que a partir de octubre quedaron desaparecidas porque te arman un discurso para un lado y para el otro.
Cuando ahora le preguntaban a Valeria Ripoll por qué en el periodo de gobierno no se hizo la Secretaría de Discapacidad, contestó porque no estaba en el programa del Partido Nacional. El periodista le dice, pero estaba en el programa de la coalición. Sí, pero no estaba en el del Partido Nacional. Y si no, lo contrario, estaba en el del Partido Nacional, pero no estuvo en el de la coalición. Entonces los 136 liceos se perdieron, las 50.000 viviendas nunca cumplieron, digamos que no bajaran los salarios, realmente una falsedad. 36 meses hubo caída salarial en el Uruguay, un poco más de 36 meses, y la gente lo sabe porque lo vivió. Perdieron entre 45 y 60 jornales. Contra todo eso peleamos. ¿De qué depende la elección del domingo? Que en estas horas que quedan, nuestros militantes no dejen de golpear ninguna puerta, que no dejen de hablar con ningún vecino, que no dejen de hablar con ningún pariente, que no dejen de hablar con ningún colega, y que ese colectivo llegue a un tamaño tal, y que este empujón final sea de un tamaño tal, que sea imposible evitar que la esperanza le gane el miedo, ¿no? Fernando, ayer Orsi durante el acto final se refirió a las certezas que podría dar el Frente Amplio en caso de ganar, bueno, considerando en particular que se tiene mayoría en el Senado. ¿Hay otros factores en los que se respalda el Frente Amplio para argumentar que es el partido que puede generar mejor gobernabilidad y que puede dar certezas a la ciudadanía? En que cumplió, en que ya gobernó y cumplió. También lo que dijo Yamandú de que tener la mayoría en el Senado no es lo mismo que no tenerla, si no nadie pelearía por tenerla, ¿verdad? Si no tuviera ningún valor, si no importara, si diera lo mismo la gobernabilidad teniendo mayorías que no teniéndolas, bueno, ese no sería el debate. Es importante porque claramente el Senado define un conjunto de temas que son realmente trascendentes, y es importante porque a la hora de aprobar proyectos de ley, o veñas, o nombramiento de directorios de empresas y distintas otras cosas, digamos claramente el Frente Amplio tiene esa condición favorable, que es muy favorable. En segundo lugar, porque cuando gobernó cumplió. Cuando llegó al gobierno en el 2005 había 40% de pobreza, lo dejó en 8%. Cuando llegó al gobierno había 53% de pobreza infantil y la dejó en 17%. Cuando llegó al gobierno el Banco República y el Banco Hipotecario estaban quebrados. Uno quebrado totalmente y uno quebrado técnicamente, el Banco República. Y cuando terminó el gobierno, el Banco República era el banco más importante del Uruguay, porque le dio una computadora a cada niño y creó el Plan Ceibal y colocó internet en las escuelas, porque construyó transformaciones estructurales como el cambio de la matriz energética, como el cambio de la matriz tributaria, como el cambio de la matriz de protección social, como el cambio de la matriz en materia de salud, creando el Sistema Nacional Integrado de Salud y pasando a atender a 700.000 uruguayos, a 2.700.000 uruguayos, porque ya en el Uruguay nadie trabaja de taxista siendo médico, todos trabajan de médico, porque generamos las condiciones para duplicar el sueldo de las maestras y las profesoras y generar una diferencia entre grado y grado de maestra y de profesora del torno de 8%, porque generamos las condiciones para que hoy ningún maestro se jubile con una jubilación de hambre, porque aumentamos los salarios el 64% y los salarios y las jubilaciones el 63%, pero las jubilaciones mínimas las triplicamos. Es decir, hoy una jubilación, si tuviera el valor que nos dejaron los partidos que hoy ejercen el gobierno, tendría un valor cercano a 7.000 pesos. Entonces, estas son las cosas que la gente sabe que pasaron en el Frente Amplio, por las cuales puede tener credibilidad en que vamos a poder gobernar, y porque además tenemos la mayoría en el Senado y la posibilidad de gobernar con 5 partidos distintos, la construcción de mayoría en diputados con 48 diputados. Fernando, eso te quería preguntar justamente. En la Cámara Baja, ¿cómo te imaginas esa negociación, pensando en los 2 diputados que le faltan al Frente Amplio? Bueno, tanto Orsi como Carolina tienen capacidad de diálogo y lo han hecho en sus departamentos. Ya hay diputados que han dicho que votarían proyectos, ya hay partidos que han dicho que si la coalición no gana no tiene sentido su existencia. ¿Te referís a Cabildo Abierto? Sí, Cabildo Abierto, pero otros lo dicen más despacio o sin medios de comunicación, pero también lo dicen. Y bueno, y habrá que conversar en otros temas con diputados del interior. Yo creo que resulta posible generar acuerdos en los temas más importantes para que el Uruguay mejore la calidad de vida, ¿no?
Fernando, ¿a qué te parece que responden las últimas declaraciones del candidato Álvaro Delgado sobre un gabinete también integrado por miembros del Frente Amplio en caso de que gane el Partido Nacional? Bueno, está divariando, digamos, ¿no? No sé si por necesidad política, no sé si por angustia, no sé si por ansiedad, pero no se puede plantear un día que somos la encarnación de Maduro, o que ellos o Valeria o que Polo o Álvaro Delgado, o que Yamandú es Alberto Fernández, que todo el mundo lo puede manejar, lo cual es no conocer a Yamandú, ¿no? Pues Yamandú hace 20 años que gobierna un departamento, y alguien puede decir que es un hombre manejado, alguien puede decir que no gobernó el departamento, salvo siendo muy atrevido. Y bueno, a veces son muy atrevidos. Y Delgado en este caso fue muy atrevido. Entonces, digamos, ese mismo hombre dice que le gustaría tener a la misma persona, el mismo día, que le gustaría tener a Yamandú Orsi en su gabinete por sus condiciones per se, es decir, por los valores que Yamandú tiene. Y yo creo que si valora esos valores debería votar a Yamandú. Yo valoro esos valores, los conozco. Sé que Yamandú es un estadista, sé que es un hombre que ha mirado con atención cómo gobernar, sé que en todo este tiempo ha estudiado cada ministerio qué tarea cumple y cómo desarrollarla de la mejor manera. Sé que tiene el mejor elenco, sé que tiene la mejor vicepresidenta que puede tener un candidato como es Carolina Cose, sé que tiene un conjunto de senadores y senadoras y diputados y diputadas que lo respaldan, sé que hay un Frente Amplio atrás del liderazgo de Yamandú. Entonces yo conozco esas condiciones, pero también conozco otra condición, que es la condición humana de Yamandú. Yamandú, además de un gran presidente, es una gran persona, afectiva, cariñosa, humana, que se preocupa por los más débiles, que se preocupa por los trabajadores, que establece el diálogo como una forma de vida, que establece no agraviar como una forma de vida. Yo escuché hace poco a Blanca Rodríguez, y por primera vez lo vi a alguien que lo puso en valor, plantear que tenía trazabilidad, porque uno miraba toda la campaña de Yamandú, incluso cuando pasó los momentos más duros con la denuncia de una militante del Partido Nacional del momento, Romina Papazo, aún en ese momento no salió ni una consigna negativa, ni una palabra negativa, incluso llegó a decir que podría haberse equivocado de persona. Nunca atacó a la denunciante porque no sabía hasta ahí qué había pasado. Fernando. Y después luego era una mentira armada para golpear a un candidato, y ustedes saben que estas campañas suelen golpear, pero salió más entero que nunca. Entonces estamos votando a un gran presidente, pero también una gran persona, ¿no? Fernando, justamente de la gobernabilidad, no fue Orsi el único que se refirió. Delgado también habló de esto ayer en el acto de cierre. Te invitamos a escuchar un fragmento de lo que decía Delgado. Nosotros vamos a abrir los brazos para llegar a los acuerdos necesarios para que el Uruguay camine al desarrollo. Y para eso nosotros tenemos claro lo que hay que hacer. Buscar más que mayoría, buscar acuerdos. Pero si del otro lado, si del Frente Amplio no hay voluntad de cambiar el chip de la confrontación por la cooperación, uruguayos, quédense tranquilos que vamos a gobernar igual. Tranquilidad, vamos a gobernar igual. Tranquilidad. ¿Qué opinión te merece? Bueno, otra tremenda contradicción. Miren, acá en el Uruguay no hay, como en otras partes del mundo, el gobierno por decreto. Un gobierno no puede gobernar por decreto. No puede, no tiene herramientas jurídicas para hacerlo, por suerte. Porque creo que es una herramienta elemental para la negociación política que el otro tenga que hablar con los partidos políticos. Del Frente Amplio solo se puede esperar, pero no ahora, Fue lo que esperaron en el 2002 quienes se integraban el gobierno, Jorge Valle y sus ministros. Del Frente Amplio solo se puede esperar colocar primero el Uruguay, después el Frente Amplio y después las aspiraciones personales. Y eso va a estar siempre. Pero claramente el Frente Amplio no va a votar una ley anti-trabajadores. Claramente el Frente Amplio no va a votar leyes injustas. Habrá que negociar adecuadamente para lo que se apruebe en el Parlamento
sea para el bienestar de los uruguayos y las uruguayas, que es lo que está en el centro de nuestra preocupación. Pero en el mismo discurso dice que va a abrir los brazos, pero si abre los brazos y nadie lo abraza, entonces va a gobernar igual. ¿Y de qué manera? ¿Y cómo lo va a hacer? Porque lo que ha dicho Botana es que pueden llegar a gobernar sin aprobar ningún proyecto de ley. Eso es colocar al Uruguay en una congeladora, ¿me entiendes? Es que nada evolucione, nada cambie, no atendamos los problemas que hay en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de políticas sociales. Es admitir que con la legislación actual se va a seguir 5 años sin importar cuánto afecta a la gente. Pero esto no lo dije yo, lo dijo Botana para La Diaria. Entonces van cambiando a cada minuto su actitud. Son dialoguistas un rato, son tienen actitudes de este volumen de intolerancia en otro rato, y bueno, esto no sé producto de qué es, si es de asesoramientos externos. Hay muchos asesores de fuera del Uruguay que probablemente no conozca la lógica del Uruguay y lo lleve a estos discursos tan intempestivos y tan fuera de lugar y tan fuera de conocimiento, porque si yo pensara que Delgado no sabe del tema, bueno, lo admitiría, pero acaba de ser gobernante. Y la pregunta es, si creían que tenían que haber acuerdos nacionales, ¿por qué no los hicieron en este periodo? ¿Cuál fue el acuerdo nacional que promovieron? ¿En qué materia quisieron llegar a un acuerdo de política pública claro? A una negociación clara donde se le diera importancia a los partidos políticos. En ninguna. Nos pasaron por arriba con la mayoría. Esa es la verdad. Después venderán humo, porque el humo tiene su valor, pero la realidad es que no tuvieron esa actitud dialoguista en estos 5 años. Más bien han tenido una actitud de no decirle a los uruguayos todo lo que saben, ¿no? Pensando, porque Fernando, digamos, pienso en lo que dice H de por qué no vota Delgado, y tiene toda la razón del mundo, ¿viste? Porque ella, estando adentro del gobierno, vio un hecho grave. ¿ya hablaron con H, Fernando? Yo no hablé ni antes ni ahora, o sea, no la conozco. ¿Pero van a hablar de acá el domingo? Bueno, vamos a ver. Pero lo que le digo es, yo no la conozco, pero solo la escuché. Y lo que dice es que un ministro le pidió que perdiera el celular. El principal asesor de Delgado en esta campaña, que no se lo ve, pero está, la FLUF, rompió un expediente público, que cualquiera sabe que esto tiene una gravedad enorme. ¿Qué decía en ese pedazo de expediente? Que era unos WhatsApp protocolizados por escribano. Que Marcete era un narcotraficante peligroso y pesado. ¿Y qué procuraba hacer la FLUF y quien le dio la orden a la FLUF? Que ese expediente no llegara ni a la justicia ni al Frente Amplio. Fernando, te quiero preguntar... No sé si me entendés la gravedad. Sí, perfectamente. Dice que no la va a votar, que no lo va a votar, porque ella cree en el Estado de Derecho. Con lo cual está diciendo que Delgado no es garantía del cumplimiento del Estado de Derecho. Y algunas de estas expresiones que ha dicho parecen ser coherentes con eso. Entonces, ¿cuánto sabía Delgado de este caso del expediente? ¿Cuánto es que sabía? ¿Por qué dice que hay 2 versiones? Si claramente hasta ahora se ha expresado una. Si claramente hasta ahora se han presentado pruebas de una, de la que ha presentado Carolina H. Y me imagino que deben de ser días difíciles para Carolina H. Porque cada uno que se va, y son muchos en todo el país, la presión que ejercen, los despidos abusivos como el de Víctor Borjan, es un despido abusivo porque le dicen a la gente que es un cargo de confianza, pero es un contrato de PNUD que no tiene nada que ver con los contratos de confianza del Estado, que son de los escalafones P, Q y R, que no explico porque no tiene ningún valor. Fernando, te quiero preguntar por esto del diálogo o no diálogo que estabas hablando de Álvaro Delgado, porque algo que quiso instalar el oficialismo fue esta idea de que el Frente Amplio tenía un candidato débil, que no se presentaba ante los medios, que no iba a debatir de cara a la primera vuelta con los distintos candidatos de la coalición cuando iban todos en conjunto, que no se presentaba a esos eventos. Hubo un cambio de estrategia, evidentemente, de cara a la segunda vuelta. ¿Te parece que esa imagen logró desarmarse del 27 de octubre al 24 de noviembre? Bueno, todos quienes integraban la coalición decían, hay que esperar el debate, en el debate Delgado va a ser muy superior, y la realidad es que Yamatú dio una clase de cómo debatir con altura, con propuestas, refiriéndose a las cosas que a la gente le importa,
generando la condición de un candidato a presidente. En el debate vimos un presidente, un candidato a presidente y alguien que criticaba el Frente Amplio. Esa es la verdad. Bueno, ayer la encuesta La Usina da una... No, los debates no se ganan, pero hay una opinión muy favorable a que Orsi estuvo mejor que Delgado en el debate. Y luego hemos visto extensas entrevistas de prensa donde Orsi ha mostrado lo que todos sabíamos que tenía, mucha calidad. Luego hay estrategias de campaña, algunas pueden ser compartidas o no. Yo creo que este tramo de la campaña, donde Orsi se colocó al frente de las entrevistas públicas, donde Orsi encaró el debate, es una campaña que mostró al candidato en condición de presidente. Pero yo creo ¿Tendría que haber sido así de cara a octubre también, Fernando? Bueno, eso yo no lo sé, porque eso es contrafáctico. Sé que hicimos la mejor campaña posible de cara a octubre. Sé que en octubre votamos 120.000 votos más de lo que habíamos votado en la elección anterior. Sé que obtuvimos la mayoría del Senado y 48 diputados, y eso comprenderás que en cualquier parte del mundo es una gran elección para el partido que la tenga. Luego, si podríamos haber tomado decisiones más de entrevistas, más de salidas públicas de Yamandú, ahí se priorizó mucho los medios del interior. Él dio conferencias en todos los departamentos y en todas las localidades que visitó, y atendió los medios del interior, que tienen mucha importancia para las localidades que uno visita y para el Uruguay democrático, para la libertad de expresión en cualquier territorio, no solo en Montevideo. A veces nos creemos que solo los medios importantes son los de Montevideo, y créeme que hay radios en el interior que son las más escuchadas del departamento, considerando todo lo nacional, y que la gente del departamento donde vive escucha esos medios de comunicación para enterarse. Luego siempre en una campaña puede haber críticas. Yo estoy muy conforme con lo que se ha hecho en la campaña, estoy muy conforme con el papel de Carolina y de Yamandú, estoy muy conforme con haber empujado una lógica que nos permita transitar toda la campaña electoral sin un agravio, sin un insulto, sin una descalificación, pero también admitiendo que al Frente Amplio por delante no lo llevan, ¿no? Del otro lado, publicaciones que dicen voto por una patria sin izquierda, o primero una patria sin izquierda, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es? ¿Cuánta tolerancia tiene alguien que no me reconoce? No quiere que exista ni yo, ni Larbanoa Carrero, ni una murga que sea de izquierda, ni conductores que son de izquierda, ni periodistas que son de izquierda, aunque a médicos que son de izquierda. ¿Qué quieren? ¿Una patria solo de ellos? Fernando, Ya ha pasado en el mundo gente que dice no reconocer a otras, y eso es muy negativo para la sociedad democrática, y eso lo publicaron senadores. Es grave, pues le vamos quitando trascendencia a las cosas porque nos parece que pueden hacer cosas peores, pero esto es muy grave. nos gustaría consultarte, Fernando, también por el compromiso de no subir impuestos. Asegurar esto, luego de que se planteara que es difícil prometer algo así, considerando, por ejemplo, el futuro impuesto global que se maneja en la OCDE, ¿obedece a presiones del oficialismo? ¿A qué obedece? No, obedece a que el candidato está convencido, como lo ha dicho, que el Frente Amplio va a lograr subir a 3% el producto, y que con ese crecimiento en la recaudación tributaria que se va a generar, va a permitir atender todas las cuestiones que en el programa están contenidas. Fernando, entonces sostenés esto que se planteó, que no se van a subir impuestos. Yo sostengo que si el presidente lo dijo, el presidente cumple. Si alguna certeza tengo es que cuando el presidente habla, el presidente cumple. Y no es muy arriesgado, digo, porque durante todo el periodo el Frente Amplio criticó a la calle Pou por haber hecho esta promesa. Lo que pasa es que la calle Pou hizo la promesa y no la cumplió. Digamos, antes de la pandemia, mirá que la pandemia tuvo 13 días. 13 días después llegó la pandemia. Antes de la pandemia ya había pasado la exoneración del IVA, es decir, la quita del IVA por compras con tarjeta, del 4% al 2%. En un saque sacó 2% de IVA. Y eso lo pagamos todos, porque suele ser una promesa muy arriesgada. Bueno, pero yo confío en que la va a cumplir. Y está como te decía ahora Lucas, también este impuesto ya planteado, el impuesto global, que excede lo nacional. Todavía no sabemos cuáles son las condiciones que se va a generar. Eso fue planteado también dentro de las 48 propuestas del Frente Amplio, que eso podría ser una oportunidad. Pero eso tiene que ver con otras cosas, con las inversiones que llegan, tiene que ver con otros temas.
dónde tributan, en qué lugar tributan, ¿no? Exacto. Bueno, esto del Uruguay, si hay un cambio de regla a nivel planetario, Uruguay no puede decir yo no lo puedo hacer. No, está bien, pero es algo que ya está sobre la mesa, no es algo que va a caer. Pero son cosas distintas, digamos. Si no hay condiciones externas que obliguen a Uruguay a cambiar cuestiones tributarias, lo que ha dicho Yamandú es que la presión fiscal no va a aumentar. Y bueno, yo parto de la base de que una parte de ese compromiso, como lo he escuchado Yamandú, tiene que ver con la convicción que hay en el equipo económico y también en Yamandú, de que haciendo las cosas que están planteadas en el programa va a haber desarrollo, crecimiento económico y distribución. Y le creo porque es creíble, digamos, no es que le creo solo porque soy el presidente del Frente Amplio, le creo porque es una de las personas más creíbles. Fernando Delgado dijo que lo primero que haría al otro día de ganar, en caso de lograrlo, sería llamar a Orsi para conversar. ¿Qué es lo que está en agenda de Orsi para el día después, en el caso de que el Frente Amplio llegue a ganar? Bueno, yo creo que siempre hay que tener un tiempo para pensarse, para pensar la victoria, para asumir la victoria y para empezar a hacer todos los gestos que haya que hacer para dialogar, en primer lugar, con todos los partidos que integran el Uruguay, pero también con el mismo énfasis, con la misma gana, escuchar a las organizaciones sociales más representativas del Uruguay. El Uruguay democrático no es solo el Uruguay de los partidos políticos, es el Uruguay del que organiza el agro, quienes son organizaciones vinculadas al agro, de todo tipo, son las de trabajadores, son las de jubilados, son de las ambientalistas. Hay un conjunto de organizaciones con las cuales hay que dialogar y con las que el Frente Amplio ha dialogado durante este tiempo. Entonces hay que tener un diálogo interpartidario, no hay duda, y hay que tener un diálogo que también tome a la sociedad y al valor que la sociedad le pueda aportar a un gobierno del Frente Amplio. Y estas cosas hay que hacerlas con las mismas ganas, ¿no? Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchísimas gracias por dedicar estos minutos para Nada que Perder. No, muchísimas gracias a ustedes y si me permiten, quiero invitar a todos quienes participan en la militancia cotidiana del Frente Amplio a hacer el último esfuerzo, la última llamadita, el último golpeteo de una puerta, la última ida a una feria, de acá al domingo de tarde para construir esa victoria, porque como ya dije, las victorias no se decretan, las victorias se construyen y están en manos de cada uno de los uruguayos y uruguayas. Gracias, Fernando. Nada que Perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.